Hola, bienvenidos todos a nuestro tutorial de análisis de datos. Hoy veremos un curso muy importante que es Entendiendo al estudiante. ¿Cómo podemos utilizar la información para entender a nuestros estudiantes? En particular, vamos a separar esta clase, digamos, en cuatro partes. La primera, haremos un pequeño recordatorio de lo que fue la limpieza de datos para aplicarla ya en un ejercicio de la vida real. La segunda parte, vamos a comenzar a entender las preferencias de lectura de los estudiantes y vamos a explorar diferentes dimensiones que podemos entender a partir de los datos de nuestros estudiantes. Después, veremos cómo ver la evolución en el tiempo que tienen nuestros estudiantes, en particular en su comprensión lectora. Y, finalmente, veremos las tendencias de videojuego de nuestros estudiantes. ¿Listo? Comencemos entonces con las preferencias de lectura. Recordemos que al descargar nuestro Excel de Bacoa vamos a recibir un Excel de este tipo donde vamos a tener estas cuatro pestañas. En ramas de lectura, por ejemplo, podemos ver a los usuarios según su nombre de usuario y acá encontramos al primer usuario que se llama Alba Adolfo. Entonces, este usuario de acá. Aquí lo que encontramos principalmente son qué porcentaje del tiempo leyó lecturas de qué temática. Entonces, si seleccionamos solamente a Alba Adolfo y le damos insertar gráficos recomendados y esta primera recomendación que nos da Excel, vamos a poder entender muy rápidamente un vistazo general de qué es lo que ocurre con Alba Adolfo. Entonces, Alba Adolfo es un amante de la mitología, que es esta línea que es la más larga, 23% de los minutos de lectura se van acá. Después está Ciencias Naturales y después vemos que hay un triple empate entre Biología, Cuerpo Humano, Geografía e Historia. Le interesa la literatura en menor medida y finalmente Universo y Espacio es lo que menos lee. Esto es lo que podemos ver, pero como mencionamos en la clase pasada, no hemos limpiado los datos. Entonces volvamos acá al histórico de lectura y vamos a rápidamente limpiar nuestros datos. Entonces vamos a seleccionar a toda nuestra base de datos. Vamos a ordenar y filtrar, añadir un filtro y en tiempo de lectura vamos a seleccionar solo las lecturas que tienen 18 minutos. Una vez las seleccionamos, volvemos a seleccionar, digamos, todas las filas hasta la última de abajo y vamos a darle acá sobre las filas clic derecho, eliminar fila. Una vez eliminadas las filas, volvemos acá, seleccionamos todos los demás tiempos de lectura que sí son válidos y listo. Tenemos nuestros datos limpios. ¿Qué otro filtro quisiéramos aplicar? Pues quisiéramos saber todo lo que ocurre con Alba Adolfo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces por ahora vamos a seleccionar todos los datos haciendo clic y moviéndose a la derecha sobre las columnas de nuestro Excel. Y acá vamos a utilizar las tablas dinámicas. Entonces insertar tabla dinámica. Y acá básicamente una nueva hoja de cálculo, simplemente le damos a aceptar. Y esto que vemos acá es nuestra tabla dinámica. Vamos a ver a la derecha qué campos tiene esta tabla dinámica. Entonces acá vamos a tener todas las variables de nuestra base de datos y acá vamos a tener diferentes posibilidades. Entonces, como queremos ver qué es lo que ocurre con Alba Adolfo, en el filtro vamos a añadir esta que se llama username o nombre de usuario. Las filas, como estamos entendiendo las temáticas de lectura, vamos a añadir acá la temática. Y vamos a comenzar a ver para el caso de Alba Adolfo qué es lo que ocurre. Entonces, para ver el caso de Alba Adolfo en particular, acá vamos a hacer clic en username todas y vamos a seleccionar Alba Adolfo. Y ahí automáticamente todos los resultados que vamos a ver van a ser de este estudiante que queremos entender muy bien cómo lee y qué lee. Muy bien. Entonces, dentro de lo que podemos entender, podemos ver cuánto tiempo ha leído cada uno de estos temas. Recuerdan que ese fue el primer gráfico que hicimos, pero ese era con los porcentajes. Entonces acá vamos a tener la suma del tiempo de lectura en total, cuánto tiempo ha leído. Y acá, ¿qué podemos ver? Pues en total ha leído 317 minutos, de los cuales, este ya no es en porcentaje, sino en minutos, de los cuales 69 minutos son mitología, es decir, se mantiene la tendencia de que la mitología es su tema de mayor interés. Pero al limpiar los datos, miren que cambia la cosa. Ahora, ciencias naturales es muy importante. Antes en nuestro gráfico era ciencias naturales, se sigue manteniendo.
Luego de ciencias naturales viene, en esta nueva estimación con datos limpios, cuerpo humano. Es el siguiente en el orden. Y acá cuerpo humano es el siguiente en el orden, pero miren que cuerpo humano estaba empatado con geografía, historia y biología. Al limpiar los datos esa historia cambió. Geografía cayó mucho, historia cayó mucho y biología también. Es decir, estos números de estas estaban inflados debido a que el estudiante por algún motivo tuvo que abandonar las sesiones cuando estaba haciendo exámenes. Entonces acá al limpiar los datos y graficar esto ya sabemos, bueno, ¿qué es lo que más le interesa a mi estudiante? Pero no solamente quiero ver qué es lo que más le interesa a mi estudiante, sino por ejemplo quiero saber qué es lo que más fácilmente comprende. Entonces vamos a en valores poner puntaje. Pero el puntaje es una variable que puede ser o respondemos una pregunta bien, o dos preguntas bien, o tres preguntas bien. Es decir, está entre 0 y 100. Como está entre 0 y 100, no tiene mucho sentido sumar los puntajes totales como si ocurre con los minutos totales de lectura, sino lo que vamos a hacer es calcular el promedio. Entonces, para calcular el promedio, nuevamente, suma de puntaje, hacemos clic acá, configuración de campo de valor, clic en promedio y ¡boom! Y esto ya nos deja ver en promedio, si se lee un promedio, en este caso se interpreta, si él lee una lectura, ¿qué porcentaje de las respuestas tendría bien? Entonces, por ejemplo, acá vemos algo muy interesante. Miren, ciencias naturales es sin duda el campo donde él tiene unas mejores respuestas. Es decir, cuando él lee ciencias naturales, es lo que él en promedio mejor comprende y por lo tanto responde de mejor manera a las pruebas de comprensión de lectura. ¿Qué otra variable podemos ver que es muy interesante? Podemos ver las palabras por minuto que nos dice qué tan rápido lee. Entonces acá vamos a poner las palabras por minuto y nuevamente las palabras por minuto es un promedio de palabras, es básicamente cuántas palabras leo yo en cada minuto de lectura. Pero sumar esto no tiene mucho sentido porque hay lecturas, como ya vimos, pues de distintos temas que algunos causan más dificultad en el estudiante que otros. Entonces, lo que vamos a hacer con palabras por minuto es que también vamos a calcular el promedio. Entonces, configuración de campo nuevamente, promedio, y esto nos va a decir, mire, las palabras por minuto promedio de Adolfo son, acá abajo podemos ver como el total del estudiante, son 154,75, ya con los datos limpios. ¿Y acá qué podemos ver? Acá podemos ver, por ejemplo, que donde más se demora respondiendo es justa, donde más se demora, o sea, donde tiene una menor cantidad de palabras por minuto. Si tenemos menos palabras por minuto, quiere decir que leemos más lento. Es justamente donde mejor responde. Entonces, probablemente Alba Adolfo se concentra más en ciencias naturales, lee más lento, pero eso garantiza que sus resultados sean mejores. Mientras que tenemos casos, por ejemplo, donde lee increíblemente rápido, como por ejemplo en el tema del cuerpo humano, él lee muy rápido los ensayos del cuerpo humano, pero digamos su porcentaje de asertividad no es el mejor. Entonces en esta tabla, digamos, lo que podemos analizar y aprender es qué es lo que más le interesa, que es básicamente donde gasta más tiempo leyendo una vez limpiamos los datos. ¿Qué temas le cuesta más trabajo responder lecturas? ¿De qué temas cuando le preguntan algo del tema, él comprende mejor? Y por último, ¿qué temas puede leer como más de corrido y más lento? Entonces, esta variable del promedio de las palabras por minuto puede estar relacionada con el tema de lenguaje. ¿Qué tan amplio es su lenguaje en este campo del conocimiento? El puntaje tiene que ver con la comprensión, que también yo comprendo un texto de un tema y no de otro. Y finalmente, como ya lo había mencionado, la suma del tiempo de lectura nos va a indicar cuáles son sus temas favoritos de lectura.